Muy bien, como les había prometido, este es un pequeño video sobre el repaso de las derivadas de varias variables. Muy bien, eh, recuerdan que primero hicimos un repaso de las derivadas de una sola variable y entonces vamos a ver cómo es la notación en las funciones de varias variables. Esto es importante porque el lenguaje matemático, aunque sea engorroso, es importante porque así nos perdemos menos. Entonces, en Mate 1, cuando tenías f' de x, esto significaba que estabas derivando con respecto a x. Entonces, esta notación es para función de una variable. Pero ahora en nuestro curso estamos empezando con el cálculo multivariable. Entonces, si queremos derivar con respecto a x, la notación va a ser f sub x, o bien derivada de la función con respecto a x. Si vas a derivar parcialmente a y, entonces va a ser f de sub y, o bien derivada de la función con respecto a y. Si hay una tercera variable, supongamos que es z, entonces va a ser f de sub z, o bien derivada de la función con respecto a z. Entonces, estas son las maneras de denotar una función cuando estamos trabajando con derivadas parciales o con cálculo multivariable. Ahora bien, estas ideas que voy a presentar ahorita son importantes para derivar con varias variables, pero voy a tomarlas de Mate 1, del cálculo univariable. Si tú recuerdas, la derivada de una constante siempre es 0. Pero si yo tengo una constante por variable, entonces derivo la variable, que en este caso es 1, y la multiplico por la constante. Este es un proceso mental que tú ya lo haces de manera automática. Tú ves 8x, su derivada, pues es 8. Pero la razón, ahorita es importante retomarla, porque es básica para el cálculo multivariable. Igualmente, si tengo derivada de menos 5, pues como es una constante, es 0. Pero ahora tengo constante por variable. Entonces, esto es igual a menos 5 por la derivada de x cuadrada, que es 2x. Y eso me da al final menos 10x. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta situación, ahora me voy al cálculo multivariable. Si tengo una función con respecto a estas dos variables, imagínate que es 5x cuadrada y cúbica. Y voy a derivar con respecto a x. Entonces, mi enfoque va a estar con respecto a x. Entonces, la derivada me va a quedar 5 por la derivada de x cuadrada, que es 2x, y y cúbica, como no es la variable a derivar, va a ser una constante. Ahí, al igual que el 5, se va a quedar ahí. Es decir, estamos hablando de una situación de constante por función. En este caso, la parte constante está representada por el 5 y por la y cúbica, porque estoy derivando con respecto a x. Entonces, finalmente, esa derivada parcial nos queda como 10xy cúbica. Ahora, si de ese mismo problema quiero derivar, pero con respecto a y, entonces vas a pensarlo de la misma manera. Sin embargo, ahora la y va a ser la variable y x va a ser la constante. De tal manera que te va a quedar 5x cuadrada por la derivada de y cúbica, que es 3y cuadrada. Entonces, la derivada parcial con respecto a y es igual a 15x cuadrada y cuadrada. Si lo notas, aquí lo voy a marcar. Un momentito. Ahí está. Entonces, ahora para este problema
la constante fue S. ¿Sí? Para la derivada parcial con respecto a y. ¿Está claro? Bien, ahora fíjate, voy a poner un ejemplo, un contraejemplo de esto más bien. Imagínate que tienes f de x, y de la función 5x cuadrada más y cúbica. Entonces, mucha atención. La derivada parcial con respecto a x, pues nos va a quedar 2 por 5, 10x. Y luego cuando voy a derivar a y cúbica, como esa no es la función que voy a derivar, es una constante ahora. Por lo tanto, su derivada va a ser 0. Si repito el proceso, pero ahora para derivar con respecto a y, entonces 5x cuadrada sería la constante, su derivada va a ser 0, y entonces derivo a y cúbica, que es 3y cuadrada. Entonces observa, lo que está en rojo es un caso de constante por función. O sea, estos son ejemplos de constante por función. Y aquí no es ese. Aquí el ejemplo es de función más una constante. Más constante. Ok. Muy bien. Vamos a revisar unos ejemplos. Tenemos este, que fue el que repasamos en clase, y nos dice, hay que obtener f sub x a partir de esta función. ¿Qué variable voy a derivar? Pues x. Y como la otra variable presente es y, esa va a ser la constante. Entonces mi atención, mi focus va a estar con la variable x. Entonces para el primer término la derivada va a ser igual a, ya lo hacemos más rápido, 6x y cúbica. ¿Por qué? Tenemos el caso de función por constante o constante por función, es lo mismo, más. Ahora tengo la variable x de nueva cuenta, por lo tanto procedo a derivarla y eso me da un 24x cúbica. Y luego tengo menos 8y cuadrada. Como estoy derivando con respecto a x, eso es una constante y por lo tanto su derivada es 0. Mucha atención, no es constante por función, es una constante sola que se está sumando, por lo tanto su derivada es 0. Ok, ahora la misma situación pero con respecto a y. ¿Qué variable voy a derivar? Pues la y, por lo tanto x permanece constante. Entonces, en el primer término tengo la situación de constante por función. Por lo tanto, eso me va a quedar 3 por 3, 9, x cuadrada, y cuadrada. Porque solamente estoy derivando a la y cúbica. Más, pues resulta que esto me da 0 porque está la constante sola. No se está multiplicando con la variable a derivar. Y luego tengo la función y, que esa es como es la que estoy derivando, pues la procedo a derivar y me da 16. Y ahí tenemos la derivada parcial con respecto a y. Muy bien. Ahora, tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos con esta notación, recuerda que el denominador me indica cuál es la variable a derivar. Entonces es s y t permanece constante. Y en esta situación, como la variable a derivar es s, observo que tengo el caso de constante por función. Entonces, bueno, acá lo respondo, constante por función. ¿Por qué? Pues porque t cúbica es constante. Y procedo a derivar. Pues al momento de que voy a derivar, pues como es una constante por función, la constante la dejo ahí y derivo a la función que contiene a la variable s. Entonces me queda e por 3 s cuadrada t cuarta y esto va a multiplicar a la derivada del exponente.
Esto es usando tu formulario, ¿sí? Entonces, la derivada del exponente es 6s/4. Y simplificando, observo que puedo juntar o multiplicar esta t cúbica con esta t cuarta. De tal manera que me queda 6st a la 7 por e a la 3s cuadrada t cuarta. Muy bien. Ahora, en el siguiente ejemplo, es la misma función, pero te piden con respecto a t. Entonces, t es la variable que vas a derivar y esa es la constante. Pero resulta que como la variable que vas a derivar aparece en este factor y en este también, pues ahora tenemos la situación de función por función. Entonces, es función por función. ¿Por qué? Porque la variable a derivar está en ambos factores. Entonces hay que aplicar la regla del producto, ¿verdad? Aquí la voy a escribir de manera simplificada, que es f por g' más g por f'. Y eso nos lleva a calcular cada una. Entonces, la función f es t cúbica y su derivada es 3t cuadrada. La función g es e a la 3s cuadrada t cuarta y su derivada es, como esto ahora con respecto a t, nos queda e a la 3s cuadrada t cuarta por la derivada del exponente con respecto a t, nos queda 12 porque es 4 por 3, 12, s cuadrada t cúbica. Ya que tengo los elementos, pues sustituyo en la propiedad que ya conocemos. Entonces la derivada, o sea, f sub t, nos va a quedar t cúbica que multiplica a e por 3s cuadrada t cuarta por 12s cuadrada t cúbica más g por f', 3t cuadrada por e a la 3s cuadrada t cuarta. Y ahí podemos simplificar. Voy a cambiarle el color para que se distinga y no se vea tan amontonado. Entonces, f de sub t nos va a quedar como esta t cúbica con esta t cúbica las puedo multiplicar de tal manera que nos queda 2s cuadrada t sexta por e a la 3s cuadrada t cuarta más 3t cuadrada por e a la 3s cuadrada t cuarta. Si alguien quiere verse muy guapo, muy guapa, pues puede simplificar un poco más y sacar un factor común, que en este caso sería 3t cuadrada por e a la 3s cuadrada t cuarta, factor común de 4s cuadrada t cuarta más 1. ¿Ok? Este sería un resultado genial, pero bueno, este también lo podemos considerar como bueno. Entonces, hasta aquí dejo el video porque si no te vas a hartar. Creo que con esos ejemplos es suficiente. Puedes repasarlo y verlo y verlo y verlo hasta que lo entiendas. ¿Ok? Y si no, pues ve asesoría. Que estés muy bien. Nos vemos luego.